Quiero agradecer a muchas personas que han venido. Algunas de vosotros estáis en la fila cero. Por ejemplo, está Patrocinio Las Heras, miembro del Comité Asesor del Consejo General. Marta Iglesias, vocal de Incidencia Social de la Coordinadora ONG-DES. Gonzalo Múzquiz, que está a punto de llegar, que va a compartir también la fila cero y es el secretario técnico de la Unión Profesional. Y luego nos acompañan muchos presidentes de colegios, por ejemplo está Loles Soler, presidenta del Colegio de Trabajo Social de Alicante, Carmen Barceló, del de Castellón, Mar Ureña, decana del Colegio de Madrid, Margarita Regis, vicepresidenta del Colegio de Baleares, Gonzalo Cañestro, presidente del Consejo Andaluz de Trabajo Social. Bueno, el Consejo General representa prácticamente 40.000 trabajadores y trabajadoras sociales colegiados y de toda España. Llevamos meses elaborando un documento que lo que pretende es, de alguna forma, hoy pretendemos poner sobre la mesa algunas de las propuestas que como profesión hacemos a los partidos políticos y que pretendemos que en la medida de lo posible formen parte de sus programas electorales. Nosotros lo hacemos porque consideramos que como profesionales tenemos mucho que decir y además, bueno, pues conocemos de primera mano esa realidad social y trabajamos en muchos ámbitos de intervención y entre ellos el de servicios sociales es donde estamos en una gran mayoría. Hemos elaborado una serie de propuestas que voy a intentar decir de una manera rápida porque no se trata de que solo hable yo, sino que tenemos aquí a mucha gente para hacer un buen debate. Pero sí quizá para explicaros cuál es nuestro planteamiento de entrada, os hemos dejado un pequeño resumen sobre las sillas, pero sería la idea de plantear la necesidad de un pacto de Estado por los servicios sociales y de hacer una estrategia estatal desde los servicios sociales públicos que requiere pues muchas acciones. Por un lado, entendemos que es imprescindible la defensa de los derechos sociales desde los distintos sistemas de protección y que ello no se puede suplir por la beneficencia. Además, entendemos que es fundamental la necesaria denominación con el nombre de servicios sociales, tanto de concejalías, de consejerías y de ministerios. Consideramos necesario vincular los servicios sociales a los derechos humanos. Hay una idea que venimos trabajando hace tiempo sobre el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que entendemos que es una buena forma de vincularlos. Y también de cara al Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea. Es fundamental establecer mecanismos de control y hay un artículo, el 5, que creemos que requiere para su cumplimiento la modificación de normativas que lleven al incumplimiento entendemos, a la vulneración de derechos humanos en cuanto sobre todo vinculado a los derechos sociales. Por otro lado, hay otra propuesta que llevamos haciendo también hace tiempo y hay una recogida de firmas sobre ello y proponemos la reforma de la Constitución para que sea reconocido los servicios sociales como un derecho fundamental. También estamos valorando esa necesaria aprobación de una normativa marco en servicios sociales que recoja los derechos subjetivos que ya hay reconocidos en las distintas leyes autonómicas y que garantice un mínimo marco en todo el territorio estatal. Proponemos la articulación de órganos consultivos y la creación de un observatorio en materia de servicios sociales donde se tenga en cuenta la participación también de las organizaciones profesionales y, por supuesto, de la ciudadanía. Creemos que es necesario plantearnos la elaboración de un nuevo modelo de servicios sociales públicos y cómo se articulan también con el tercer sector y con el ámbito privado. El nuevo modelo de servicios sociales debe partir de ese marco mínimo común, con una buena definición de cartera de servicios, con la garantía de derechos subjetivos, la ordenación de lo público y lo privado, el establecimiento de un sistema de recogida de datos estandarizado para todos los territorios del Estado, la implantación de un sistema homogéneo de evaluación del impacto de las acciones que se ponen en marcha, el marcar ratios como garantía de calidad y poner en valor el I+D+I.
Es imprescindible la restitución de los niveles mínimos de consenso y financiación a través del Plan Concertado de Prestaciones Básicas, que va destinado a los servicios sociales municipales, mientras que se diseña ese nuevo modelo de plan, ya que en los últimos años ha sido reducido en un 70%. Es fundamental, además, la derogación del Real Decreto 20/2012 de 3 de julio sobre dependencia y, además, garantizar una financiación suficiente para el cumplimiento en los distintos niveles de la Administración. También entendemos que es necesario implantar de una manera generalizada un sistema de atención desde la urgencia en la dependencia. Hay que tener en cuenta que la promoción de la autonomía personal y la atención a personas en situación de dependencia forma parte del cuarto pilar, y el cuarto pilar son los servicios sociales. Es imprescindible que los servicios sociales tengan garantizada una financiación y una prevalencia de lo público, concibiéndolos como una inversión, una fuente de riqueza y empleo. Además, entendemos que es un sistema que no solo es que genere empleo, sino que la riqueza que genera se distribuye de una manera importante, y en esa redistribución, bueno, pues también estamos luchando contra esa dualización social que ha crecido tanto en los últimos años. Hay que procurar su complementariedad con el tercer sector y evitar que éste sustituya al Estado. Del mismo modo, debe ser prioritario potenciar el emprendimiento social y la economía social desde ese denominado cuarto sector. Las nuevas tecnologías de la financiación, de la información, y la comunicación, el Internet 2.0, la innovación social y de alguna forma la intervención y la investigación online deben formar parte del trabajo social y los servicios sociales. Consideramos que es una buena oportunidad para la inclusión social y para, de alguna forma, el acceso y la comunicación también de las personas dentro del propio sistema. Y entendemos que para ello es necesario invertir en formación y poner medios en la administración pública, en los servicios sociales, para que esto genere más eficacia en nuestras intervenciones y nuevas formas y nuevos diseños de la intervención. Necesitamos también un sistema universal y de proximidad, que evite la excesiva sectoralización en lo posible, porque pretendemos que haya una atención lo más integral posible. Se debe poner en valor a los servicios sociales municipales como esa importancia nuclear que tienen para la atención integral y también para fomentar el tejido social y lo que llamamos el trabajo social con comunidades, es decir, potenciar la participación de las personas en la solución y en la búsqueda de solución de problemas y de satisfacción de necesidades sociales. Solicitamos, además, la derogación de la denominada reforma local, la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Entendemos que va a producir una merma de los servicios sociales importante en los ayuntamientos y, además, que va a perjudicar de una manera importantísima al medio rural. Además, demandamos que a la hora de implantar todos esos planes que deberían estar haciendo las comunidades autónomas, según la ley marca, esos planes de evaluación, reestructuración e implantación de cómo va a afectar la ley en servicios sociales en cada comunidad autónoma, tengan en cuenta a las organizaciones profesionales. Es necesaria la elaboración de un catálogo de referencia de prestaciones técnicas y de servicios que garanticen derechos en materia de servicios sociales, y a la vez pedimos la elaboración de la normativa y desarrollo reglamentario de muchas leyes de servicios sociales de última generación que no la tienen aún. Se plantea la expedición de una tarjeta social a todas las personas con el fin de identificar la universalidad en el acceso al sistema y la titularidad de derecho de servicios sociales, dando valor a la figura del profesional de referencia, recogido ya en muchas leyes autonómicas de servicios sociales y en el propio catálogo estatal. Es necesaria, además, la modificación de la Ley de Contratación Pública, en la que entendemos que el proyecto técnico debe tener una puntuación mínima exigible en materia social y laboral, insistiendo mucho en la importancia de la calidad técnica y social y la dimensión comunitaria de ese proyecto. También entendemos que es fundamental que se respeten los convenios laborales vigentes en el personal y que se contrate a través de ellos, proponiendo trabajos y salarios dignos según la OIT. Por otro lado, bueno, pues es fundamental
Establecer también un marco legal, una normativa de garantía de ingresos mínimos en todo el Estado. Entendemos que hay como tres partes para ello importantes. Una sería el proyecto de acompañamiento social, que debería depender y aportar desde los servicios sociales, un proyecto de inserción sociolaboral que debería estar ubicado en empleo y, por otro lado, estaría la prestación económica. También creemos que los planes de inclusión social deben garantizar el desarrollo de medidas prioritarias desde todos los sistemas. Muchas veces nos encontramos con que prácticamente lo único que se pone en marcha es lo que hay en servicios sociales, y eso no es suficiente. También es necesaria la puesta en marcha de medidas coyunturales para frenar algunas necesidades emergentes, y en ello ponemos dos ejemplos, como los desahucios y, por otro lado, todo el tema de el reparto de alimentos, ¿no? Entendemos, una de las propuestas nuestras sería la necesidad de crear oficinas de intermediación hipotecaria financiadas por el Estado y por la banca, y que estén vinculadas a los servicios sociales en algunos aspectos. Uno de ellos sería la detección y apoyo a las familias con riesgo de pérdida de vivienda por impago, y otra, la puesta en marcha de todo tipo de prestaciones y ayudas complementarias para apoyar a esas familias. También creemos que hay que hacer un refuerzo coyuntural de las ayudas de emergencia social en los ayuntamientos, dentro del sistema público de servicios sociales, para abordar todo el tema de la insuficiencia alimentaria y otras prestaciones básicas que se están dando. Con ello no queremos decir que se olvide las medidas que hay que tomar a medio y a largo plazo, pero sí que estas entendemos que responden a una urgencia social del momento. Por otro lado, en la puesta en marcha de estas medidas coyunturales entendemos que hay que respetar y hacer hincapié en la necesidad de ese pacto por la infancia, que hemos defendido también muchos colectivos, incluido el Consejo, e incrementar todo tipo de prestaciones a nivel transversal, becas de comedor, material escolar y demás, pero también en esa línea de lo coyuntural entendemos que habría que tener una prioridad por las familias en las que haya niños y niñas, sobre todo para abordar desde los ayuntamientos, por ejemplo, cuando veíamos toda la nueva anteproyecto de protección de la infancia, lo que sería la detección del riesgo social, hacer prevención y evitar, con toda la intervención de los centros de servicios sociales municipales, sobre todo, el llegar a tener que declarar el desamparo. Por supuesto, no queremos olvidar para nada la idea de la participación de la infancia, desde la promoción, la prevención y de la sensibilización. Esa participación en las ciudades amigables hacia la infancia, y también tener en cuenta la participación de la infancia en todo el proceso de intervención social. Desde el ámbito educativo entendíamos que es necesario también impulsar esa presencia del ámbito social en todas las campañas de prevención e intervención, de desprotección infantil, de los centros docentes y en los entornos sociocomunitarios. Reforzar todo tipo de procedimientos y acuerdos de coordinación entre el área educativa y la social, basándose un poco en lo que es el informe social de los trabajadores sociales, de los equipos multidisciplinares y de los centros escolares, para articular el apoyo a casos en dificultad social que cada vez se detectan en mayor número. De cara a la estrategia de coordinación sociosanitaria, nosotros creemos que es importante plantear las acciones desde la fortaleza de los dos sistemas públicos, el de sanidad y el de servicios sociales, que garantice el acceso y la continuidad de los ciudadanos, de las personas, que en este caso el perfil nosotros lo determinamos como personas que tienen necesidades y problemas tanto de salud como sociales. Para ello es necesario establecer un procedimiento que contenga una estructura multidisciplinar y una metodología de trabajo común basada en la gestión de casos y en la gestión de procesos, y elaborar todo tipo de herramientas comunes como guías, protocolos. Pero nos parece importante que no se distinguir la coordinación sociosanitaria de la atención sociosanitaria. La atención sociosanitaria se puede prestar en cualquiera de los sistemas, en el de salud o el de servicios sociales, en función un poco de la coyuntura de cada uno de ellos, y la coordinación entre el sistema social y sanitario es otra cosa. Se deben potenciar las buenas prácticas en este ámbito.
Por otro lado, dentro de la idea de las propuestas más del ámbito profesional, nosotros tenemos una agenda global de trabajo social y desarrollo local marcado a nivel mundial, y en él bueno, pues se habla bastante de la importancia pues de potenciar la idea de los derechos humanos y cumplir un poco los preceptos de la ONU. Nosotros hemos hecho una campaña de derechos sociales por la dignidad, donde ponemos sobre la mesa cómo a través de los recortes sociales se están vulnerando los derechos humanos. Y en esta línea estamos colaborando y cumpliendo nuestra agenda global de trabajo social mundial, también con la participación en todos los movimientos sociales. Por otro lado, decir que bueno, es importante, y además en los últimos tiempos estamos muy preocupados por la falta de respeto en muchos casos de la independencia profesional a la hora de hacer un diagnóstico social con una autonomía facultativa, y el respeto a que el informe social lo elaboren los trabajadores sociales, porque entendemos que son las personas que tienen una formación y un código ontológico adecuado para hacer esa acción de valoración, diagnóstico y pronóstico social que muchas veces se plasman en los informes sociales. Y es importante el respeto a las organizaciones colegiales como garantes de esa buena praxis, de esa bueno, pues interés general frente a los derechos de las personas con las que nosotros trabajamos. Entendemos que la colegiación tiene que ser obligatoria, tanto en los trabajadores sociales que ejercen en el tercer sector, en la privada como en la pública, como garantía de calidad. Y además pedimos que no se nos exija el papel de controladores sociales, sino de profesionales que trabajamos por empoderar a las personas y por hacer un acompañamiento social. Por otro lado, también queremos participar como organizaciones profesionales en el pacto social. En muchos casos queremos formar parte de órganos consultivos donde no se nos tiene en cuenta, y entendemos que las organizaciones profesionales tenemos mucho que decir. Y por último, os hemos hecho una propuesta de ratios profesionales en distintos ámbitos de intervención con el objetivo de que sean una garantía de calidad. Puedo hablar de alguno de ellos, como la campaña que llevamos en marcha del 1 por 3.000, un trabajador social por cada 3.000 habitantes en servicios sociales municipales. Ahora mismo la ratio es de 1 por 20.000, os pongo el ejemplo. No se puede trabajar con calidad con esa presión asistencial. Un centro de servicios sociales por cada 20.000 habitantes. Es verdad que hay que tener en cuenta las características especiales del medio rural y la dispersión poblacional para cambiar esas ratios y fijarlas de otra manera. En educación, un trabajador social por cada centro educativo, y que también formen parte de los equipos multidisciplinares. En instituciones penitenciarias sería importante la figura del trabajador social por centro penitenciario, también en función de la proporción de la población reclusa, y la funcionalización del colectivo tal y cual están el resto de profesionales. En salud, un trabajador social por centro de atención primaria y por cada 100 camas de centro hospitalario, así como 50 camas en hospitales de cuidados paliativos, por ejemplo, y de rehabilitación. Y un trabajador social por cada centro de salud mental. Y para terminar, hablar de la importancia también de nuestra labor en justicia y los problemas que estamos teniendo por la falta de profesionales. Por ejemplo, pedimos uno en cada juzgado de familia, uno en cada juzgado de violencia, y la incorporación de los trabajadores sociales en los juzgados civiles para la tutela de incapacidades. Bueno, pues estas son nuestras propuestas. Como ya os hemos contado, tenemos el placer de contar con la colaboración del diario.es en la celebración de este acto. Gracias a los que nos estáis viendo en directo y a través de la página web. Doy paso a la redactora jefe de Sociedad, Raquel Pérez Jerique, que va a ser la persona encargada de moderar este acto. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días a todos, bienvenidos también a los usuarios que están viéndonos a través de streaming con el diario.es, y por supuesto a todos los políticos, que hay una amplísima representación a este segundo foro político, que además tiene un interés extra, ¿no? Que hay unas elecciones generales en el horizonte y seguro que hay mucho de lo que hablar, de lo que criticar, de lo que proponer, ¿no? A mí me gustaría, os quería pedir un esfuerzo a todos, ¿no? Aparte de que aguantemos todos el calor como podamos.
Un esfuerzo en cuanto a la brevedad, porque este acto se va a acabar a las 2 de la tarde y yo creo que se trata más, para que sea más interesante, no que hablemos en plan monólogo o discurso, ¿no?, sino que el público y los políticos, ya que los tenéis tan cerca, podáis interactuar y pedirles explicaciones, a lo mejor, o pedirles ideas o darles ideas. Así que, si os parece, voy a empezar a presentarlos. Tengo aquí a mi izquierda a Alberto Reyero Zubiri, diputado de la Asamblea de Madrid por Ciudadanos. Bienvenido. Ander Rodríguez Lejarza, diputado de Políticas Sociales en la Diputación Foral de Guipúzcoa por Amaiur. A su lado está Ricardo Gayol, es coordinador del Área Federal de Bienestar Social de Izquierda Unida. Bienvenido, Ricardo. ¿No? José Alfredo de Juan, perdón, del mismo partido político, pero ha venido en representación de Ricardo. José Alfredo de Juan. A su lado, María Luisa Carredo, secretaria de Bienestar Social del Partido Socialista. Bienvenida. A su derecha, Silvia Balmaña, del Partido Popular, adjunta al secretario sectorial de Sanidad. Juancho López de Uralde, de Compromís Equo. Y a la derecha del todo está Leticia García, miembro del equipo estatal de Servicios Sociales de Podemos. Bueno, pues bienvenidos todos, y si os parece, en 2 minutos, sé que es un esfuerzo importante, pero recogiendo un poco lo que ha propuesto Ana Lima, os quería preguntar: ¿qué estamos haciendo bien? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Estamos realmente en un modelo de beneficencia más que de trabajo social? ¿Se deben integrar las políticas de infancia, de educación, de sanidad? ¿Se deben abrir los comedores escolares en verano? En definitiva, ¿qué estamos haciendo bien? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Y qué propone cada uno de vuestros partidos? Sí, muchas gracias. En primer lugar, gracias por la invitación a Ciudadanos. Ante la pregunta que planteas, que es muy amplia, ¿qué se está haciendo bien, qué se está haciendo mal? Yo creo que hay que reconocer que en los últimos años hemos sufrido un retroceso en el ámbito de los servicios sociales. Yo creo que eso es algo que nadie puede negar. Los servicios sociales partían desde lo que algunas personas hablaban de realmente lo que teníamos en España, más que un estado de bienestar, un estado del medio estar, porque realmente no se había conseguido la implantación total del estado del bienestar. Yo creo que habíamos vivido un proceso en el que se habían empezado a reconocer derechos subjetivos, sobre todo a partir de las distintas leyes sociales autonómicas. Habíamos tenido una ley de dependencia que, con sus fallos, pues yo creo que era algo muy positivo, y en los últimos años lo que hemos sufrido es un absoluto retroceso. Hemos sufrido una crisis económica. Yo creo que también, con la excusa de la crisis económica, se ha aprovechado para hacer otras cosas, ¿no? Y yo creo que en ese sentido hay un retroceso claro. Otro tema que a nosotros nos preocupa y que se ha comentado, estamos de acuerdo con que se introduzca dentro de la posible reforma de la Constitución el tema de los servicios sociales, pero también la necesidad de que exista una ley marco de servicios sociales. Yo creo que eso es algo que es imprescindible. No puede ser, eso existe para otras áreas del estado del bienestar, como puede ser, por ejemplo, sanidad, que también es un servicio que está transferido a las comunidades autónomas. Yo creo que respetando el marco competencial que tenemos en España, es posible que podamos elaborar una ley marco que se establezca un mínimo, porque yo creo que es algo con lo que yo estoy seguro que estemos de acuerdo todos, es que tenemos que ser capaces de garantizar la igualdad de todos los españoles con independencia del territorio en donde residan. Y yo creo que para eso necesitamos una ley marco que, como digo, respetando los derechos de las comunidades autónomas, las leyes autónomas de las comunidades autónomas, realmente establezcamos un mínimo que sea igual para todos los españoles. Y ahí me quedo para no consumir mucho tiempo. Bueno, gracias en primer lugar por darnos la oportunidad. No suele ser muy habitual que en el caso de H. Bildu se nos dé la oportunidad de participar en determinados espacios de debate, y por eso quiero agradecer a las organizadoras esta oportunidad. Yo creo, en primer lugar, sí voy a matizar una cosa. Soy exdiputado de Políticas Sociales desde hace 48 horas porque perdimos las elecciones forales, lamentablemente, pero sí eso hace que vengamos con una trayectoria, es decir, lo que nosotros planteamos en el ámbito programático viene avalado por una praxis institucional en lo que a Guipúzcoa se refiere. Porque yo voy a empezar diciendo que vengo de realidades completamente diferentes. O sea, nuestra realidad guipuzcoana en cuanto al desarrollo de los servicios sociales y el desarrollo de las políticas de cuidado es francamente diferente a la que se puede ver en el Reino de España. En muchos territorios del Reino de España la realidad
es francamente dramática y están a un paso de evolucionar de una crisis social a una crisis humanitaria como ha pasado en Grecia, ¿no? Dicho lo cual, sí que quería aterrizar, porque nos parece importante a nosotros y a nosotras explicar tanto el qué como el por qué. ¿De dónde partimos? Yo creo que colisionan, a raíz de la pregunta, yo creo que está muy bien, la introducción la ha focalizado bien, y colisionan dos modelos, ¿no? Eduardo Galeano en una cita lo recoge, yo creo que lo sintetiza muy bien, ¿no? Dice, a diferencia de la solidaridad, que es horizontal y se ejerce de igual a igual, la caridad se practica de arriba abajo, humilla a quien la reciba y jamás altera ni un poquito las relaciones de poder. Bien, por lo tanto hay dos visiones, la visión de la solidaridad y la visión de la caridad. Esta segunda visión de la caridad nos lleva a la construcción, como están construidos algunos sistemas en el Reino de España, a sistemas de caridad un poquito actualizados, ¿no? Un poquito más allá de esa visión de ropero de parroquia, ¿no? Y frente a esto está la construcción, ¿no?, en clave de solidaridad, la construcción de sistemas de servicios sociales. Como estamos en el Consejo General del Trabajo Social, diré que el primero, esos sistemas de caridad, ponen en el centro al voluntariado y como accesorio a los trabajadores y trabajadoras sociales, y el segundo, donde nos sentimos plenamente identificados en esos sistemas de servicios sociales, se ponen en el centro los profesionales. Creemos sinceramente en los servicios sociales como derecho universal y subjetivo, pero la construcción de este sistema de derechos universal y subjetivo tiene que venir acompañado de una lectura profundamente feminista de los cuidados. ¿Por qué? Creemos que es importante poner el ámbito de los cuidados en la centralidad de las políticas públicas, y nosotros y nosotras lo hemos intentado. Creemos que los cuidados no pueden ser relegados, porque aquí también hay dos visiones. Una visión que relega todo lo vinculado a los cuidados que necesitamos todas las personas para el sostenimiento de la vida a lo largo de toda la vida. Una primera visión que lo ubica en el ámbito de lo privado, en esa idea de hogar, familia, mujer, y otra óptica que nosotros defendemos que lo coloca en el ámbito público. Los cuidados son una responsabilidad colectiva y, por lo tanto, de lo público. ¿Por qué cuidar es tan importante como curar? Dicho lo cual, ¿qué defendemos? Lo sintetizamos en una idea. Que cada quien, una especie de doble derecho, que cada quien tenga capacidad de decisión sobre cómo quiere cuidarse o que le cuiden, o cómo, cuánto y a quién quiere cuidar. Andrés, te pediría, ya sé que es poco tiempo, pero te pediría que... Nuestro sistema de cuidados, el histórico y que se ha visto reforzado por las políticas de salida a la crisis, es profundamente familiar. La mujer está en el centro del ejercicio de esos cuidados y esa decisión no es libre. Por lo tanto, hay que articular políticas que resten, que superen ese sistema profundamente familiarista, y que vayamos a un sistema donde los cuidados sean libremente elegidos desde el punto de vista de la persona que es cuidada y requiere cuidados, y desde el punto de vista de la cuidadora. Porque, como dice Silvia Federici, lo que llaman amor, nosotros lo llamamos trabajo no remunerado. Muchas gracias. José Alfredo de Juan, responsable del área de salud de Izquierda Unida. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación a participar en este debate. Primero, felicitar al Consejo por el maravilloso, por el magnífico trabajo que ha hecho en las propuestas desde trabajo social, que yo creo que podrían o deberían ser asumidas por todos los representantes políticos, porque creo que sintetizan perfectamente cuál es la situación de las políticas sociales en España y dan respuesta a las necesidades de estas políticas sociales. La pregunta que nos has hecho, ¿qué se ha hecho mal? Pues yo creo que ahora mismo tenemos 4 problemas dentro del sistema de política social. Hay una insuficiencia legislativa, hay una insuficiencia presupuestaria, hay una insuficiencia de recursos y hay una insuficiencia participativa. Y yo creo que lo que se tiene que hacer es responder o resolver los problemas de estos cuatro déficits, los legislativos, transformando como derechos subjetivos todas las prestaciones que se dan en las políticas sociales, aumentando los presupuestos. Estamos muy alejados presupuestariamente de la media europea en gasto social, aumentando los recursos, tanto humanos como materiales. Ya se ha citado aquí cifras escandalosas de déficit de recursos, los humanos. Lleváis muchos años reivindicando un trabajador social por cada 3.000 habitantes. Esa cifra, en Madrid, donde yo trabajo, está muy alejada. En el Ayuntamiento de Madrid hay un trabajador social por cerca de cada 6.000 trabajadores, o sea, no se llega ni a la mitad.
y insuficiencia participativa. La participación aquí se resume exclusivamente en lo que en una participación simbólica. Hay múltiples organismos de participación, pero verdaderamente es una participación testimonial. Yo creo que los trabajadores sociales, los usuarios, son mucho más conscientes de los déficits y de las necesidades del sector, y son los que pueden dar las mejores soluciones a los problemas que se tienen en el sector. Vuelvo a decir, suscribiría al 100% de las propuestas que se han hecho desde el Consejo General de Trabajadores Sociales y, bueno, no me extiendo más. Muchas gracias. Es el turno de María Luisa Carcedo, de PSOE. Bueno, yo empezaría diciendo que al dilema que planteaba Bildu añadiría un tercer elemento más. Yo hablaría de un trilema, quizás, e incorporaría justicia social. No es cuestión de solidaridad, es cuestión de justicia social. La solidaridad es una actitud personal, la justicia social es una acción institucional. Por tanto, yo creo que hay que situarlo ahí, en la justicia social y en el papel que tienen las instituciones de redistribución de la riqueza. ¿Qué se hizo bien y qué se hizo mal? Pues bueno, eso es una pregunta como demasiado genérica, ¿no? Porque bueno, pues hay muchos agentes operando y esto lleva un recorrido. Yo quizás el principal déficit que pondría encima de la mesa, que es un déficit que también comparte el Sistema Nacional de Salud, es la consideración por la Constitución española como derecho fundamental exclusivamente a la educación. Yo creo que hay que tocar esto y hay que subir los derechos sociales aprovechando la nueva dimensión de los derechos humanos de la Convención de la Asamblea de Naciones Unidas y junto con la sanidad llevarlo a derecho fundamental, con lo cual pues te permite ya operar desde el Estado. Y yo pondría sobre la mesa un principal déficit y luego un problema rápidamente. El principal déficit es que deriva de aquí y de la consideración de la asistencia social con carácter de la parte se hizo el todo como concepto y se extiende, y en la interpretación del Tribunal Constitucional viene por ahí, a que se considera competencia exclusiva de las comunidades autónomas. Y uno de los problemas que estamos viendo en la gestión de esta crisis es la distinta actitud hacia los problemas derivados de la crisis, la agudización a la actitud de cada comunidad autónoma, y la renta básica o la renta mínima es evidente el reflejo. Coges el mapa y ves el reflejo de la sensibilidad de cada gobierno autonómico, ¿no? Por tanto, ¿eso de qué deriva? De la ausencia de una legislación marco estatal, derivada a su vez de este otro problema que ponía encima de la mesa. Y a esto añadiría, pues, como problema clamoroso, que en un momento de crisis como la que está viviendo el país, los servicios sociales, junto con el resto de políticas sociales, pero específicamente los servicios sociales, han sido los que han sufrido, ha llevado a sus espaldas los recortes. Y esto en un país es insoportable. Como primera. Muchas gracias. Es el turno de Silvia Balmaña, del Partido Popular. Bien, pues en primer lugar felicitar al Consejo de Colegios de Trabajadores Sociales por esta iniciativa y sobre todo por la elaboración de unas ideas que nos van a ser desde luego de muchísima utilidad a todos los partidos políticos, estoy segura, a la hora de proyectar también las ideas que tenemos en esta materia de cara a unas futuras elecciones. Y tengo que decir que además me agrada especialmente porque hay un alto nivel de coincidencia en cuanto a los postulados que el Partido Popular ya sostiene y que incluso ha sostenido de cara a las anteriores elecciones autonómicas. Y me parece fundamental, para garantizar realmente los derechos sociales de las personas, que exista un mínimo común denominador, garantizado en todo el Estado. En ese camino que se ha iniciado ya en esta legislatura y se ha realizado dentro de las posibilidades que existían con el catálogo de referencia de servicios sociales, creemos que se ha conseguido un gran avance, puesto que se ha conseguido también poner de acuerdo en ese mínimo común denominador a todas las comunidades autónomas que han colaborado en la elaboración de ese catálogo, y además, no solamente eso, sino a una muy importante parte del sector de la iniciativa social que también ha colaborado en esa elaboración.
A partir de ahí yo creo que para todos es mucho más fácil el camino a la hora de garantizar esos mínimos. Y desde luego también insistir en que la mejor política social es una política social que pasa por dar a las personas la libertad, el poder, el ejercicio real de sus derechos. Y que el básico y fundamental es el derecho al trabajo. Por eso las políticas activas de empleo deben estar también en el centro de las políticas sociales. Muchas gracias. Juancho López de Uralde, de Compromís Equo. Perdón un momento, que se va a incorporar Ricardo Gallol, que le sustituye antes, de Izquierda Unida, coordinador del Área Federal de Bienestar Social. Sí, Juancho, cuando quieras. Buenos días y, en primer lugar, agradecer la invitación a Equo Compromís a esta mesa. Para los que no nos conozcan, yo soy portavoz de Equo, que es un partido ecologista que lleva 4 años ya en España representando al Partido Verde Europeo. Y voy a resumir en 3 puntos, a ver si consigo hacerlo en 2 minutos. En primer lugar, el diagnóstico de la situación, en segundo lugar, las causas y tercero, las propuestas. El diagnóstico yo creo que es claro y es grave. Vivimos en un momento en el cual cada vez más personas están fuera del sistema. Hay 5 millones de personas que no tienen empleo. Como ha dicho la representante del Partido Popular, el empleo es uno de los elementos centrales de todo esto. Y 5 millones de personas sin empleo, decenas de miles de hogares en los que no entra ni un solo salario, problemas de pobreza energética, problemas de marginación, problemas de etcétera, etcétera. Es decir, vivimos una crisis social que desde hace muchos años en nuestro país no se vivía. Estamos, por ejemplo, en niveles de pobreza infantil por debajo, a los niveles más bajos de la Unión Europea. Solo superamos a Rumanía, solo estamos mejor que Rumanía. Es decir, realmente vivimos una situación que yo calificaría socialmente indecente en España. Eso en cuanto al diagnóstico de la situación. Las causas, pues indudablemente hay una causa que es efectivamente la crisis económica, consecuencia de un modelo productivo que se impulsó en su día, basado en el ladrillo, etcétera, etcétera, la burbuja, la corrupción que lo sigue, etcétera, etcétera, y todo ello posteriormente con una política que se ha llevado a cabo en este país en los últimos años profundamente antisocial. Y ahí hay una cuestión de crisis económica y también hay una cuestión de valores. Estamos en un modelo en el cual, impulsado por el poder, impulsado por el partido en el poder y por digamos, el pensamiento dominante, en un modelo en el cual las personas, digamos que la sociedad se divide en dos, ¿no? Los que tienen empleo, tal, no sé qué, las personas que valen y los que no valen. Y estos últimos cada vez están más fuera del sistema. Es decir, ¿qué se ha hecho en estos últimos años? Pues se han reducido las ayudas a la dependencia, se han reducido todas las políticas sociales, se está procediendo o se está intentando proceder, afortunadamente con dificultades por la propia reacción de los profesionales, etcétera, a la privatización progresiva de los servicios sociales, etcétera, etcétera. Esto es lo que está ocurriendo en los últimos años en nuestro país, ¿no? Solamente frenado por la lucha en la calle, de las pues que han representado las mareas y que muchos pues hemos tenido la suerte o el compromiso de poder acompañar, ¿no? Entonces, eso en cuanto al diagnóstico. Las propuestas, bueno, yo creo que en primer lugar hay una que es clara y que además surge con claridad cuando uno lee, digamos, el pensamiento de las personas del sector que es mantener los servicios sociales como un servicio público. Creo que eso es fundamental. Creo que eso es clave y creo que eso es lo que determina la línea entre los que realmente estamos por el apoyar, trabajar en favor de las personas desfavorecidas y quienes no. Creo que eso es así y creo que eso es determinante. Y luego también, desde nuestro punto de vista, y con esto termino, por trascender un poco el debate e ir más allá, nosotros creemos que fundamental
el agilizar, el poner de verdad en valor, que sea una realidad la renta mínima de inserción, y desde nuestro punto de vista hay que introducir ya el debate sobre renta básica universal en la política en nuestro país, porque creemos que hay que dar un paso adelante a las políticas sociales, y por ahí hay una propuesta, sin lugar a dudas, muy interesante y que tal vez nos puede llevar a un nuevo paradigma. Gracias. Gracias, Juancho. Leticia García, de Podemos. Hola, buenos días. Bueno, vamos a intentar sintetizar todo lo que queremos decir en estos 2 minutos. Yo creo que voy a empezar con las cosas que hemos hecho bien. Yo creo que uno de los puntos fuertes del sistema de servicios sociales son sus profesionales, en todos sus ámbitos y funciones profesionales. Muestra de ello es que se estén organizando eventos como este y nunca cesen en el empeño de visibilizar el trabajo que hacemos, de ponerlo en valor y reclamar una y otra vez que se considere un derecho universal y reconocido. Yo creo que es uno de nuestros puntos fuertes y que tenemos que aprender a visibilizar y valorar. Yo creo que los profesionales de servicios sociales en general carecen de mucha autoestima. No nos valoramos lo suficiente, no nos ponemos en valor, no reconocemos nuestro trabajo, y eso hace que muchas veces menoscaben toda la labor que realizamos. Creo que es importante ser conscientes de que somos grandes y hacemos una labor fundamental. Como hándicap, o qué cosas hacemos mal, pues yo creo que, fijaros, la definición propia de los servicios sociales. ¿Qué son los servicios sociales? Estamos aquí, hemos leído, escuchado la propuesta que ha hecho Ana Lima, todos estamos de acuerdo, son unos puntos guía que recogen todas nuestras inquietudes, y todos los partidos políticos aquí representados con diferentes ideologías o puntos de partida estamos de acuerdo. Algo no falla, algo no funciona, porque luego a la hora de implementar estas propuestas difieren mucho de unos a otros, ¿no? A la hora de priorizar, a la hora de poner en valor. Nosotros estamos a favor de crear una ley marco que defina qué son los servicios sociales, que acote cuáles son sus actuaciones, qué podemos esperar, qué esperamos cuando vamos a un centro de servicios sociales. Pues yo creo que pocos sabrían responder a esta pregunta con exactitud. No hay carteras de servicios, de prestaciones, de recursos que definan qué puede esperar la ciudadanía, y tampoco somos capaces de ponerlos en valor. Con este boom de la crisis, con este momento de exclusión y de precariedad y de falta de recursos básicos, nos estamos viendo absorbidos por las ayudas económicas, por el dinero, por las necesidades básicas, y nuestro trabajo se está reduciendo a ayudas económicas y a subsistencia, invisibilizando el resto de trabajo que hacemos. Aquí hay muchos representantes del movimiento asociativo que hacen una labor impresionante en otros ámbitos de intervención familiar, intervención comunitaria, que está totalmente invisibilizado. Por eso apostamos en este sentido en la ley marco, como bien han dicho el resto de compañeros, la cartera de servicios y la financiación. Siempre la financiación se deja una reglamentación posterior y nunca llega, porque siempre hay otras prioridades. En el momento en el que no seamos capaces de priorizar los servicios sociales como aquellos que defienden la dignidad, la libertad y la autonomía de las personas, estamos relegando nuestro propio bienestar y lo estamos alejando a sectores minoritarios y de exclusión que impiden que nos consolidemos como el cuarto pilar. Muchas gracias. Gracias, sobre todo por la brevedad, porque sé que es difícil, ¿no?, un tema tan complejo, resumirlo en 2 minutos. Tenemos una fila cero con representantes de colegios territoriales de trabajadores sociales, y creo que hay una intervención aquí, ¿no? Hola, buenos días. Soy Patro Las Heras, como ha dicho Ana, colaboro en el Consejo Federal de Servicios Sociales del Consejo. Perdón, me piden que me levante. Disculpad. Bueno, pues quería pedir a todos los intervinientes, antes agradecer al Consejo, me parece fantástica esta propuesta que hace de políticas sociales y también de identidad y de significación de la contribución del trabajo social. Yo antes, como premisa, diría 2 cositas. Es el trabajo social el que construyó lo que hoy tenemos como espacio para la universalidad de derechos, y esto no se suele saber. El trabajo social hizo una enmienda desde la organización profesional a la Constitución del 78 y quitó la beneficencia. La logró en el Senado, con un senador independiente al que siempre hacemos nuestro homenaje, el senador Retortillo. Con esto quiero decir que
punto cero a la beneficencia desde la perspectiva del trabajo social, porque es el motor profesional que ha dotado al sistema de servicios sociales de su metodología. No se puede separar estos conceptos de servicios sociales y metodología porque es el mandato de la Carta Social Europea, de todo el Consejo de Europa y de la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, por las cuales hay 4 pilares del estado del bienestar: la salud, la educación, la seguridad social y los servicios sociales. España tardó muchísimo en hacer los servicios sociales, pero felizmente llevamos 30 años construyéndolos. Claro que los otros sistemas llevan siglos y ha costado mucho más que se entiendan los servicios sociales que lo que se entiende la salud. Las mareas reivindican, sobre todo la marea naranja, el sistema de servicios sociales, pero en el discurso político, y esta es una primera petición que hago a todos los partidos, no se ha interiorizado la defensa del sistema público de servicios sociales como sí se ha interiorizado la defensa del sistema de salud y del sistema de educación. Pediría esta primera cuestión para que me dijerais si comprendéis y aceptáis esta petición que os hacemos y estáis dispuestos a luchar en vuestros partidos para que se visibilice el concepto, el sistema y la responsabilidad pública con los servicios sociales. Y la segunda petición que os quiero hacer se refiere también a la visibilidad, pero mucho más comprometida, que es que cuando se gobierna, lo que se define como áreas de gobierno o concejalías o consejerías o ministerios deben de incorporar el sistema público de servicios sociales. Está en el ministerio identificado, está en todas las consejerías de servicios sociales de toda España, en todas las comunidades autónomas, independientemente de la ideología, pero para nosotros y nosotras ha supuesto una decepción enorme que en la nueva constitución de los ayuntamientos en el momento se haya perdido la concejalía de servicios sociales. Esto yo os quiero pedir a todos, por favor, porque no es solamente ya la visibilidad del discurso, es el compromiso público de identificar que los derechos sociales no existen si no existen sistemas públicos que los sustentan y si no existen profesionales que trabajan por ellos en el día a día. De ahí la vinculación de la ratio con el sistema público. Y no puede ser que hayamos perdido la Concejalía de Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Madrid, etcétera, etcétera. Entonces, perdón, pero os pido un compromiso muy firme y que me digáis si estáis por la labor de hacer efectivo. Si no, yo entiendo que el Consejo Profesional, que ha iniciado esta batalla junto con el Foro de Servicios Sociales de todos los ayuntamientos y junto con la Marea Naranja, van a llevar su lucha como llevamos la de la beneficencia a los parlamentos y al Senado. O sea que de estas dos cuestiones os pediría que nos aclararais vuestro firme compromiso. Muchas gracias. Bueno, más que una pregunta, casi esto merece una votación a mano alzada, ¿no? Pero si queréis alguien hacer algún comentario, aunque vamos, no sé si hay pregunta o es más un compromiso, ¿no? Por alusiones, imagino. ¿No? Igual que los demás, sí, sí. Hombre, bueno, yo aprovecho a deciros que de un momento a otro saldré porque tenemos la votación en el Congreso y saldré pitando, volveré. Evidentemente sí, y evidentemente, hombre, yo creo que el PSOE ha sido protagonista principal en la construcción tanto del sistema actual de servicios sociales como del impulso del concertado, que digamos vehicula los compromisos del catálogo básico de servicios sociales, como la ley de la dependencia. Por tanto, yo creo que obras son amores y lo que vinimos haciendo y lo que vinieron haciendo las dos comunidades autónomas
que en esta legislatura han gobernado del Partido Socialista, pues han sido las que han mantenido mejores ratios tanto de inversión como de mantenimiento de servicios y desde luego un compromiso evidente con el sistema público de servicios sociales y con la defensa de los sistemas de proximidad. Hemos presentado 2 recursos de inconstitucionalidad contra la ley de reforma de la administración local. Sí. Muy buenos días a todas y a todos y muchas gracias por permitirnos participar en este foro muy interesante. Bueno, para mí Patro, aunque no estemos en la misma adscripción política, es una maestra en esta materia y por lo tanto yo tengo que acoger sus palabras con absoluta dedicación y con absoluta credibilidad, ¿no? Padezco mucho cuando los políticos hablan en general de las políticas sociales, incluidos los míos, y dicen eso, pues la educación, la salud, las pensiones, siempre se olvidan de los servicios sociales. Y eso es tremendo porque forma parte de la cultura política. Y la cultura política es la que nos permite ir haciendo esas adecuaciones, esos cambios, esa aceptación de la realidad para mejorarla, ¿no? Entonces, por supuesto, el sistema público de servicios sociales hay que defenderlo y no solo hay que defenderlo como un concepto técnico, como un concepto programático, hay que defenderlo también como un concepto jurídico y como un concepto jurídico-político para que tenga una realidad. Y desde luego los cambios que podamos hacer en la Constitución, bien en un proceso de reforma o bien en un proceso constituyente, no entro ahora en ese debate, pero en todo caso tienen que llevarnos a que el sistema público de servicios sociales, ya no solo la asistencia social en un término así tan genérico, sino el sistema público de servicios sociales esté reconocido. Esto tiene que ir unido evidentemente también al reconocimiento de derechos subjetivos mucho más explícitos que los que existen hoy, porque evidentemente la Constitución se hizo en el 78 y se ha quedado corta en muchas cosas, aunque nos ha abierto afortunadamente muchas puertas. En segundo lugar, esa visualización. A mí me parece que esa visualización es fundamental y lo diría por 2 razones. Primero, porque en las estructuras institucionales, en las estructuras de las administraciones, tiene que figurar ese esquema para que realmente sea reconocido, presupuestado y desarrollado adecuadamente. Y en ese aspecto creo que la preocupación es importante. Y es importante también porque nos va a ayudar a que algo que es tan fundamental, que es el alma del sistema, que son los trabajadores sociales, tengan una fortísima implicación pública, es decir, que haya una enorme cobertura pública por parte de los trabajadores sociales y que no sean cada vez más objeto de contrataciones de entidades sin ánimo de lucro, etcétera, que está muy bien también como algo complementario, pero que tiene que haber un remanente fundamental de trabajadores sociales públicos y eso no podemos perderlo. En este momento de crisis quizá han sido los que han salvado la idea básica del sistema público de servicios sociales. Se lo tenemos que agradecer, pero sobre todo nos lo tenemos que agradecer a nosotros mismos porque vamos a ser los beneficiados. Gracias, así que Ricardo. mucho ánimo, Patro, en esa lucha y estoy contigo. Si no tenéis así ningún comentario. Espero que Izquierda Unida lo esté en la medida de mis posibilidades también. Si no tenéis ningún comentario específico, podemos pasar a otra intervención. ¿Sí? Sí, sí. No, brevemente. Nosotros y nosotras sí creemos en un sistema público de servicios sociales. Además, así lo hemos practicado y defendido. De hecho, por defender la intervención y la responsabilidad público en la prestación subcontratada de servicios sociales, la patronal nos ha llevado 3 veces a los tribunales. Las 3 veces hemos ganado, pero 3 veces nos ha llevado a los tribunales estos últimos 4 años. En cuanto a los ratios, absolutamente de acuerdo. En Guipúzcoa para el año 2012 contábamos con un trabajadora social cada 3.140 habitantes. Pero de hecho, desde el 2012 hasta el 2015, como hemos ido incrementando el gasto en servicios sociales, ese empleo se ha incrementado en los servicios sociales en Guipúzcoa en torno al 18%. Se ha incrementado el empleo en servicios sociales. Una idea que yo creo que es interesante, por ejemplo, que se prevé o que está recogida en la Ley Vasca de Servicios Sociales. La Ley Vasca de Servicios Sociales impide expresamente que haya elementos del sistema de servicios sociales que sean subcontratados o externalizados. Lo prohíbe. Para mí son elementos realmente limitados. Valoración, coordinación, supervisión. Creo que habría que ampliarlo, y H. Bildu cree que hay que ampliarlo a más ámbitos, pero es un buen comienzo. Impedir por ley que se externalicen determinadas funciones. Y luego
un paréntesis solo, por alusiones anteriores, aquí la compañera del Partido Socialista, no sé si me intentaba lanzar un ataque por la izquierda, cuando ha dicho, es decir, cuando me ha criticado que yo he utilizado el término caridad-solidaridad, los he utilizado porque provenía de la cita de Galeano. EH Bildu defiende la justicia social, practica institucionalmente la transformación social, tanto es así que incluso hemos cubierto los recortes que el gobierno socialista de Patxi López aplicaba en la ley de garantía de ingresos, la ley de rentas mínimas de la Comunidad Autónoma Vasca. Gracias. Os pediría que tampoco entremos en... O sea, que respondamos a las preguntas más que entrar en... Voy a responder muy rápido porque, desde luego, nuestro compromiso es sin lugar a dudas, digamos, respondiendo sí y sí. Pero yo creo que hay que dar un paso más allá y hay que también pensar, cuando pensamos en las políticas públicas de servicios sociales, que también están muy relacionadas con las políticas y con las decisiones que se toman, que llevan cada vez a más gente a necesitar de los servicios sociales. Y creo que si no afrontamos la realidad de todas esas políticas, pues realmente vamos a estar desbordados como sociedad, socialmente desbordados. Y para mí ese es el problema clave, o para nosotros, ¿no? O cambiamos las políticas de fondo que hacen que cada vez haya más personas que necesiten de esos servicios sociales, o realmente la sociedad va andando para atrás. Y este es para mí el problema de fondo. Dicho lo cual, sin lugar a dudas, por supuesto que lo he comentado en mi primera intervención, por supuesto que consideramos que los servicios sociales deben ser públicos y también deben tener su representación al más alto nivel político. Bueno, está claro, sí y sí, ¿no? Era una pregunta fácil. Apostamos por un sistema público de servicios sociales y una de nuestras medidas será revisar todos esos servicios que están privatizados o están en amenaza de privatización. Necesitamos hacer una auditoría para ver en qué estado se encuentran y en qué medida se pueden ir recuperando. Los servicios deben ser públicos y los servicios públicos, la administración pública debe garantizar que se cumplan y que se desarrollen. Con respecto a lo del nombre de los servicios sociales es fundamental, pero también es verdad que estamos en un momento de cambio, en un momento en el que hay que un poco pararse a pensar y ver cómo vamos a ir marcando nuestro camino, haciendo este tipo de política que queremos hacer y marcar nuestras diferencias con respecto de lo que hemos vivido hasta ahora. Fernando Fantova, no sé si habéis visto Repensando los Servicios Sociales, un poco nos dice va a hacer un análisis brutal de cómo nos encontramos y da muchas pistas en este sentido. Yo entiendo que no haya concejalía de servicios sociales puede ser un paso atrás, pero esperaría a ver en qué medida se van a ir desarrollando, cómo se va a ir configurando y vamos a ver cómo nos vamos a diferenciar de lo vivido hasta ahora. Creo que tenemos otra intervención de la coordinadora de ONGs. Hola, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias al Consejo por la invitación. Gracias también a todos los representantes de partidos políticos que estéis aquí esta mañana, porque nos parece importante, ¿no?, dar un espacio de diálogo a un tema como este. Nuestra participación en este espacio viene un poco porque llevamos en los últimos tiempos, y queríamos compartir con vosotros, un proceso de trabajo conjunto entre diferentes organizaciones y actores sociales, ¿no? Organizaciones, en este caso la Coordinadora de ONGs para el Desarrollo, pero que hemos trabajado con universidades, plataformas de acción social, organizaciones ambientalistas de defensa de derechos humanos, de defensa de derechos de la mujer, con el Consejo, en el que el Consejo ha participado activamente en este proceso, con universidades, con sindicatos, con mareas, con movimientos sociales en general, ¿no? Es un proceso interesante en el que nos hemos dado cuenta que, efectivamente, como habéis comentado, el retroceso que hemos vivido en los últimos tiempos en base a derechos es algo que nos tiene que hacer reaccionar. Y nos hace reaccionar para trabajar conjuntamente. Esa es esa respuesta que estamos dando, porque más allá de los temas concretos que cada uno tenemos en nuestro espacio de trabajo, hay una serie de cuestiones que nos unen a todos. Y es la defensa de los derechos humanos de las personas y es repriorizar las prioridades de las políticas públicas.
En este caso, estamos convencidos de que tenemos que revertir todo ese proceso. Las políticas públicas tienen que estar basadas y centradas en las personas y en sus derechos, más allá de la rentabilidad y más allá de ese crecimiento económico que no va a ningún lado más y que no puede seguir así, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, respaldamos y apoyamos todas estas propuestas del Consejo, y mi intervención también va un poco la pregunta que os voy a lanzar, porque este proceso también se enmarca dentro de lo que es la construcción de la Agenda post-2015, que sabéis que hasta ahora los objetivos del milenio ha sido algo que ha estado muy de cara al exterior, hacia otros países, ¿no? Pero que curiosamente España ha metido la lucha por los derechos y los servicios sociales como una política pública, y lo metemos de cara a las políticas de cooperación exterior, pero paradójicamente no lo incluimos aquí dentro, ¿no? Bueno, pues es curioso, pero la Agenda post-2015 nos invita a esa universalidad, y no solamente hablar de los derechos de los otros fuera, pero también los derechos de las personas en España, y nos tiene que dar esa homogeneidad. Por eso yo me voy a centrar en el punto que habláis de la agenda global en vuestras propuestas, y va por dos temas muy concretos. Uno, lanzaros una pregunta, y es ¿qué mecanismos de participación, o si tenéis alguna propuesta concreta en vuestras propuestas electorales de cara a la participación de la ciudadanía para ese cumplimiento de esas propuestas, ¿no? La participación no solamente es ir a las elecciones, es acompañar un proceso de gobernabilidad conjunta. Han comentado alguna de las propuestas, ¿no? ¿Tenéis algún mecanismo de participación real más allá de esas propuestas que tenéis? Foros, trabajo conjunto de la sociedad, los profesionales del sector, en los que se puedan ir incorporando propuestas, necesidades y desarrollo de políticas reales, más allá de incluir, sí, una política pública, fenomenal, pero eso cómo lo vamos a hacer realidad en el día a día, ¿no? ¿Tenéis alguna propuesta concreta de participación formal de la ciudadanía, sociedad civil y los profesionales en esas políticas? Esa es mi primera pregunta. Y la segunda pregunta va un poco relacionada con la coherencia de políticas, ¿no? Efectivamente, tenemos que trabajar por unos servicios sociales de calidad, y también por unas políticas que eviten que nos lleven a ese punto, ¿no? Respecto a todo el tema de paraísos fiscales y el tema de una fiscalización progresiva, ¿tenéis también medidas en vuestras políticas que acompañen y sean coherentes con todas estas peticiones que tenemos encima de la mesa? Muchas gracias. No sé quién quiere empezar, si alguien quiere. Como tengo el micrófono, aprovecha. Bueno, es rápido, es con el tema de la participación. Yo creo que en este sentido Podemos está demostrando que se puede participar de diferentes formas. De hecho, tanto los programas autonómicos como los programas municipales que se han desarrollado en los pasados meses han sido de forma participativa, a través de los círculos de barrio, de los círculos de los municipios y de los contactos con las diferentes instituciones y sociedad civil. Es verdad que nos queda mucho por avanzar. Es muy difícil motivar a la gente a participar. Nosotros queremos que la gente participe, que la gente nos cuente, que la gente nos ayude a identificar las necesidades, las prioridades, las propuestas, pero nos falta un poco de cultura de participación activa. Nosotros estamos desarrollando mecanismos tanto presenciales como virtuales para facilitar el acceso de toda la ciudadanía a defender, a proponer y a construir este sistema que tiene que ser sólido y entre todos. La verdad es que, como había terminado hablando precisamente de coherencia de políticas, pues aprovecho precisamente para advertir de cosas que están ocurriendo y que van a tener una incidencia muy negativa en la agenda social en general, ¿no? Y una de ellas es el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos, que os puede parecer a qué viene aquí a contarnos, pero yo os lo advierto y os recomiendo que lo pongamos, o que lo pongáis también en la agenda, porque es un ejemplo de cómo cosas que están ocurriendo por ahí pues inciden luego en lo que vosotros trabajáis cada día, ¿no? Y vosotras. Y en ese sentido estamos ante el riesgo de un auténtico tsunami en lo que a los derechos sociales, laborales, medioambientales, etcétera, de la Unión Europea puede ocurrir, ¿no? Entonces, simplemente aprovecho tu pregunta, que me das pie para ponerlo en la agenda. Gracias. Ricardo, ¿quiere hablar? Sí, bueno, respecto a la participación, es un tema muy importante en este momento. Lo ha sido siempre, pero indudablemente ahora tiene una auténtica potencia política,
pero yo creo que ya ha habido experiencias, algunas interesantes, lo que pasa es que han sido bastante parciales. Y por un lado el tema de los presupuestos participativos, que es una cuestión que en algunos ayuntamientos donde ha participado mi grupo, pues creo que se ha empezado a practicar de una manera sistemática, interesante, pero parcial, desigual, no ha sido en todas partes lo mismo y por lo tanto tenemos que tomarlo como experiencias de referencia, pero que todavía no demuestran pues un suficiente compromiso con esa idea. Yo creo que en el tema concreto de los servicios sociales me parece que sí que tenemos que dar un paso cualitativo en este terreno, no solo en el global de los presupuestos participativos, que también, sino en cómo implicar de manera decisiva al movimiento asociativo, a los movimientos profesionales y, hombre, también un poco en clave de usuarios por sí mismos del sistema. Yo creo que he participado en el Consejo de Accesibilidad de la Comunidad de Madrid en estos últimos años y hacer una participación bajo un parámetro puramente burocrático es muy triste. Entonces yo creo que tenemos que conseguir, algunos órganos ya existen, habrá que potenciarlos y reformarlos, por ejemplo este que acabo de citar, pero desde luego, por una parte, hay que tomarse en serio la participación por parte de las administraciones. Y eso creo que es un compromiso básico que todos debiéramos asumir, porque yo diría que eso es una cuestión de Estado, ¿no? Y por otro lado, pienso que tenemos que crear nuevos espacios. Tenemos que crear nuevos espacios que permitan que desde luego haya un control de la ciudadanía de algo que es absolutamente básico para su calidad de vida, como es la atención social. Y en ese sentido me parece que hay mucho por hacer. Nosotros todavía no hemos cerrado el programa de 2015, por lo tanto no puedo dar fórmulas muy concretas y no puedo adelantarme a eso, pero sí decir que desde luego es un tema fundamental y que en concreto en servicios sociales ese binomio participación-gestión tiene que ser algo efectivo, porque si no estaremos haciendo una planificación burocrática que puede resolver muchas cosas, pero que desde luego es difícil que llegue a dar la satisfacción adecuada a la ciudadanía. Gracias, Ricardo. Ander o Alberto. Sí, claro. Vale, muchísimas gracias. Los dos asuntos, el tema de participación. Hombre, yo creo que la participación es importante, pero no limitarla solo a este área, sino en su conjunto. Y bueno, hay otros sectores que tienen también experiencias de participación, el tema educativo, el sistema sanitario. Yo creo que aquí también hay experiencias de foros de participación con el tercer sector, que es una pieza ya importante, y a partir de aquí yo creo que es importante seguir construyendo a partir de unos servicios de la Administración en su conjunto y específicamente los servicios públicos del Estado de Bienestar muy sólidos, muy solventes y muy profesionalizados. Y el asunto de la globalización, del mundo mundial. Evidentemente estamos en una economía globalizada, que estamos interrelacionados todo el mundo y hay una intensa migración de productos y personas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es imposible poner puertas al campo, ¿no? Y todo nos afecta a todos. Y yo creo que velar por la extensión de los derechos humanos, que yo creo que es la pieza clave y fundamental, porque esa globalización no nos empobrezca a todos, ¿no? Y en concreto el tratado con Estados Unidos, nosotros venimos manteniendo tres premisas fundamentales. La primera es preservar los servicios públicos del mercado, es decir, que eso es una línea roja fundamental. La segunda es que no se mermen los derechos laborales y los temas ambientales, los controles ambientales y la seguridad alimentaria. Y la tercera línea roja es los tribunales, ¿no? Que no sean privados, que sean tribunales públicos, digamos, por hacer una pincelada a lo que significa la globalización y medidas que tú puedes prácticamente y realmente poner en marcha para evitar que esa globalización nos empobrezca y nos arrolle a todos. Silvia. Sí, yo. Gracias por venir.
Bien, yo antes he sido extraordinariamente escueta porque creía que era lo que se pedía, pero bueno, ahora voy a extenderme 30 segundos más en mi respuesta. En relación con la participación, a mí me parece que es importante establecerla en lo que son las políticas públicas, que en definitiva suponen pues, que los ciudadanos por sí mismos o a través de sus representantes puedan opinar a la hora de la construcción de esas políticas públicas. En ese sentido, todos lo que son los consejos de participación, los observatorios, los organismos o iniciativas como esta son extraordinariamente importantes y valiosos, y en ese camino se debe reforzar para que aquellos que fundamentalmente tienen un peso específico de primera magnitud en el conocimiento y en la realización, en la contribución a la ejecución de esas políticas públicas, pues desde luego tengan un foro en el que exponer opiniones. Parece que también debe serlo internamente en los partidos políticos, cada uno pues según sus formas, es lo que sus estatutos recogen. En el Partido Popular lo hacemos a través de comisiones de estudio en las que participan muchísimas personas que no son del Partido Popular, que no piensan como nosotros, pero que sin embargo sí que vienen a nuestra sede, a nuestro partido, a exponer sus ideas y sus criterios. Pero hay que tener en cuenta también una cosa que me parece que es importantísima de cara a valorar la participación, que es el uso y el desarrollo de las nuevas tecnologías de la comunicación. Está favoreciendo cada vez más que los ciudadanos puedan hablar por sí mismos, sino a través de sus representantes, por muy valiosas que sean las aportaciones de esa representación de asociaciones. Y por lo tanto, quizá nuestro desafío es canalizar y articular mejor esos mecanismos de participación directa que ahora mismo existe en el momento en que hacemos públicas las leyes para que los propios ciudadanos, los decretos, puedan hacer observaciones y ejerzan esa participación, pero también en otro tipo de políticas, a lo mejor mucho más menudas o mucho más de calle. Gracias. No sé si Alberto o Ander queréis hacer alguna intervención. Que formulaba consejos de participación. Los hemos tenido, además sectoriales, de reuniones periódicas y obligatorias. Además hemos creado nuevos y creemos que es importante, por ejemplo, ámbitos de participación en el movimiento feminista, también la determinación de las políticas de cuidado, porque, como decía al principio de mi primera intervención, creemos que es muy relevante lo que el feminismo se puede aportar al ámbito de la construcción de un sistema público de servicios sociales, y nosotros siempre hemos tenido muy presente que política social y fiscalidad están íntimamente relacionados. No solo por lo que desde la fiscalidad puedes hacer la política social, sino porque ingreso y gasto son dos caras de la misma moneda. Las diputaciones vascas son diputaciones de régimen especial y tienen amplísimas competencias fiscales, ¿de acuerdo? Entonces, tanto la diputada de Hacienda como yo mismo éramos muy conscientes de ello, y por lo tanto, cuando nosotros y nosotras tuvimos que afrontar la misma caída de ingreso, de presupuesto que afrontaron el conjunto de las administraciones, dijimos, uno, hay que reorientar el gasto y reordenar prioridades. Política social va a seguir creciendo, en detrimento de otros departamentos que tienen que recortar, sobre todo grandes infraestructuras. Segundo, actuar por la vía de la fiscalidad. 2 años en los que modificamos el impuesto a sociedades, se modificó el IRPF para recaudar más y mejor, y otros 2 años donde el Partido Socialista de las Líneas Rojas se vuelve del lado del PNV del Partido Popular y empieza a derogar toda la reforma mediante contrarreformas fiscales. Lo único que sobrevive a esa contrarreforma fiscal es un impuesto que creamos, que es el impuesto, es una gran reforma del impuesto de patrimonio que llamamos impuesto sobre la riqueza, que es pionero en Europa y que ahora todavía, hoy en día, este ejercicio está en vigor, pero lamentablemente hemos perdido las elecciones y el PNV y el PSE y el PSOE ya han anunciado que van a derogar también ese impuesto, un impuesto referente. También tenemos un proyecto de reformar impuestos sociedades como impuesto sobre el beneficio de las sociedades para recaudar más y sobre todo mejor, porque lo que tributa el beneficio de las grandes corporaciones es una cosa absolutamente ridícula. Ellos y ellas se benefician también de lo que hacemos desde la administración pública, es decir, para que haya un trabajador o trabajadora en su puesto de trabajo, es decir, tiene que haber una protección desde lo público, es decir, para ¿cómo se suele decir? Para que llegue duchado, peinado, vestido a su puesto de trabajo, tiene que haber un esfuerzo también desde lo público, ¿no? Y educado también, por descontado, ¿no? Y bien cuidado. Por lo tanto, también tienen que aportar en relación a lo mismo. Sí, en relación a la pregunta anterior no intervine porque evidentemente estoy a favor diría el sí que han dicho el resto de mis compañeros, o sea, eso que no haya duda. En relación a la participación de la ciudadanía, dos apuntes. En primer lugar, que necesitamos que la sociedad civil sea más fuerte en este país, que esté mejor organizada y que tenga más posibilidades para participar. Yo creo que es una de las carencias
que tenemos, y en ese sentido, bueno, pues no es solo algo que hagan las administraciones, sino que hacen directamente los ciudadanos. Y en otro caso, yo tengo la experiencia de los órganos de participación en la Comunidad de Madrid que hemos vivido durante estos años, que realmente cada vez ha habido menos, y la participación, como se ha comentado, del Consejo de Accesibilidad, pues realmente no funcionaba. Pero también en algunos otros casos hemos tenido las experiencias de que los propios órganos estaban tomados por determinadas organizaciones o por determinados partidos políticos y tampoco funcionaban. Con lo cual, yo creo que también eso no tenemos que olvidar. Yo creo que tenemos un camino importante que recorrer en relación a la participación. Es fundamental. La participación de los ciudadanos no solo se produce el día del voto, sino que es a lo largo de los años. Y en relación a las políticas fiscales, yo creo que hay una necesidad de una reforma fiscal muy grande en este país. Yo creo que tenemos un sistema que se ha convertido en un sistema que es injusto, que es regresivo, cuando realmente debería ser progresivo. Y en ese sentido, bueno, nosotros hemos hecho propuestas de todo tipo, algunas más criticadas, otras menos criticadas, como simplificar el IVA, por ejemplo, o que el IRPF realmente se convierta en un impuesto más progresivo, que exista la posibilidad de un impuesto negativo para los tramos más bajos de renta, que se modifique el impuesto de sucesiones, porque no tiene nada que ver el nominal del impuesto con lo que realmente al final tributan las empresas. Y bueno, pues también la lucha contra el fraude fiscal, que es algo que yo creo que todos decimos, pero que realmente poco hacemos, y para eso, bueno, pues hay que tomar medidas importantes para que cuando alguien dice que el fraude fiscal pues se cifra en unos 50.000 millones de euros, pues con eso, pues no sé cuántas políticas sociales podríamos hacer, muchas. Muchas gracias. Bueno, nos queda media hora y hay una intervención de la Unión Profesional, otra de los colegios profesionales, y espero que nos dé tiempo a abrir el debate al público. Gracias. Yo soy Gonzalo Múzquiz, representante de Unión Profesional, que es una organización de consejos y colegios profesionales al que pertenece doña Ana Lima en su condición de presidenta del Consejo General de Trabajo Social. Voy a hacer un comentario breve, pero en otro plano, un poco retomando incluso las propuestas de la segunda parte del Consejo en cuanto al tema de profesionalidad. La Constitución española prevé los colegios profesionales y la peculiaridad del ejercicio de las profesiones tituladas. Bien, eso nos lleva a que se ha venido cultivando, y particularmente por esta organización que representa Unión Profesional, durante 35 años, un modelo de ejercicio profesional, un modelo de profesional. Y aquí hago un inciso para decir, por favor, señores políticos, es la pregunta o es el planteamiento que hago, ¿no? Por favor, este modelo profesional caracterizado por la independencia del criterio profesional a la hora de prestar ese servicio profesional, la responsabilidad que eso conlleva de cada profesional que actúa, y un control por ese colegio profesional, que es lo que precisamente en la segunda parte de la propuesta el Consejo de Trabajo Social recoge. Pero me refiero particularmente al tema de la independencia. Si no estoy confundido, el trabajo social y otras profesiones cada vez están más laboralizadas y trabajan más para empleados públicos o privados, pero para poco, en este caso, por cuenta propia. La independencia profesional, que supone no seguir los designios del empleador público o privado, cobra una especial relevancia en este tipo de esquema de prestación de servicio, como es el trabajo social que hoy nos ocupa. Entonces, la manera de conseguirlo, la única forma que hemos encontrado, y estoy también haciendo referencia europea en esta consideración, es el colegio profesional. El colegio profesional ordena y controla la profesión y tiene una sujeción, o sea, tiene unas normas al cual se sujeta ese profesional, que necesariamente ha de cumplirlas para la buena práctica profesional que se menciona también. Pero, ¿qué es lo que ocurre con la tensión que puede existir entre empleador, repito, público o privado, la independencia profesional y aquella para cual se presta el servicio? Es decir, el destinatario del servicio, que es la persona para la cual se hace el informe social o la atención que corresponda. Bien, simplemente insistir en este aspecto de independencia, controlada, vigilada, garantizada, garantía institucional, hay mucha literatura sobre esto, de la buena práctica profesional en su sentido global. ¿Y qué pintan aquí los colegios? Pues esa es la garantía. Y en cuanto, bueno, han comentado
el Tratado de Libre Comercio, el TTIP, y el TISA con los Estados Unidos, estos espacios, la participación ciudadana, otras inquietudes ciudadanas, pues los colegios profesionales vienen y pueden hacer una labor mucho más allá en la participación ciudadana, en los derechos sociales. Al fin y al cabo, los colegios tienen una función social muy determinada, que no debe ser estorbada por otro tipo de regulaciones, de desregulaciones, de falta de consideración de la esencia de lo que es esta institución, que en este caso, repito, lo que persigue sobre todo es esa independencia de criterio profesional en beneficio de los clientes, de los pacientes y del ciudadano en general. Gracias. ¿Alguna intervención que queráis? Pues entonces pasamos directamente a la intervención de los colegios profesionales. Hola, buenas tardes. Yo soy Gonzalo Cañestro, presidente del Colegio de Trabajo Social de Sevilla y del Consejo Andaluz de Colegio de Trabajo Social. Yo quiero incidir en algo que ya Patrocinio antes ha insinuado o ha dicho, pero no es fácil encontrar políticos delante a los que se le puedan decir cosas y a todos a la vez, ¿no? Es obvio que en estos 30 y tantos años desde que los servicios sociales se implementan en España, pues hay un reconocimiento, y sobre todo en la población rural, de la importancia de los servicios sociales. Pero el sistema público necesita, igual que se hablaba antes de solidaridad y de políticas asistenciales, necesita superar el hecho de que gobierne un color o gobierne otro color para que las políticas sociales tengan mayor o menor énfasis. Entonces, en el marco político en el que España, y administrativo e incluso territorial en el que nos movemos, eso hay una vía, no otra, que es la Constitución. Entonces, yo es devolveros el que los grupos políticos, en el momento que ahora se está revisando el derecho a la vivienda, la revisión de la Constitución, los derechos sociales o los servicios sociales formen parte de los derechos fundamentales. No de la política social, que también forma parte del capítulo, no, de los derechos fundamentales. A raíz de ahí, que se elabore una ley, me da igual, marco, que orgánica, que lo que sea, que haga que los derechos o el sistema público de servicios sociales esté blindado, esté protegido. Y no 17 leyes en 17 comunidades, con 17 dotaciones y con 17 lecturas distintas. Ese sería, no sé si es el ruego, si es el reto o es el ahí va. Ustedes sabrán. Pues a mí no me dejan. Tenemos un sistema que es el que es. Y entonces sois ustedes quienes tenéis que el reto encima vuestro. Eso evitaría que el Ministerio se reúna para ver cuáles son las prestaciones que desde cada comunidad se están haciendo. Pues en el fondo son parecidas, pero terminan siendo distintas. Eso por un lado. Por otro lado, las necesidades de España ya no son las que fueron en aquel momento. Si consiguiéramos esa revisión de la Constitución, si consiguiéramos esa ley en marco orgánica, habría que revisar también las prestaciones básicas. España no es lo que en aquel momento fue. Y a lo mejor la vivienda tendría que formar parte de uno de los servicios o prestaciones que desde los servicios sociales se dieran. Pero no porque un ayuntamiento quiere. O sea, los telediarios nos están minando. Los medios de comunicación audiovisuales están. La presidenta de Andalucía ayer le estaba planteando al alcalde de Málaga que ponga un servicio de atención al desahucio, a las personas con problemas de desalojo o vivienda. Bueno, vamos a trabajar para que lo garantice la Constitución, ¿no? Y una última cuestión, lo que pasa es que se me ha ido la señora que habló de ello, ¿no? En 2003, yo trabajo en la dependencia, pero en 2003, cuando se revisaron los pactos de Toledo en
relación a lo que iba a ser la dependencia, se definió la dependencia como un sistema integrado en, pero nos ha cogido la delantera, un sistema integrado en los sistemas públicos de servicios sociales. Entonces, por favor, cuando se hable de dependencia, es un guiño, un favor de discriminación positiva, habla de servicios sociales. Porque aquí sí ha habido un problema, que la dependencia sí se ha garantizado por ley como derecho subjetivo. Es de las poquitas cosas que en el ámbito de los servicios sociales se ha garantizado como derecho subjetivo, como una ley de ámbito estatal. Entonces, la dependencia forma parte del sistema público de servicios sociales. Y en este momento, bueno, que se nos da la posibilidad a los trabajadores sociales y a las trabajadoras sociales de hacer este trasvase de información, de sensibilización a la clase política, pues yo no me quería perder esto. Así que ya sabéis, ¿no? Reforma de la Constitución, ley, y por favor, en el ámbito de la dependencia, que tengamos un sistema público garante de todos los servicios y prestaciones que por otro lado están recogidos. Eso se llama dinero. Bueno, gracias. Vamos de pie. Bueno, buenos días. Yo soy Mar Ureña, soy la presidenta del Colegio de Madrid. Voy a complementar a Gonzalo, que lo ha hecho genial. Yo quería deciros que ya estéis dentro de unos meses en tarea de gobierno o en tarea de oposición. Supongo que todos queréis estar en tarea de gobierno, para eso estáis, pero que contéis con nosotros, que os aprovechéis de las trabajadoras y trabajadores sociales, que tenemos mucha presencia y que tengamos en cuenta que tenemos mucha presencia en servicios sociales, pero que tenemos una mirada común que puede ayudar mucho, porque estamos en sanidad, en educación, en administración de justicia, en ámbitos emergentes también como la mediación, y por tanto que contéis con nosotros. Queremos contar para colaborar, pero queremos también estar ahí para controlar la acción pública y para fomentar la transparencia. Y yo voy a hacer una pregunta muy concreta, que ya no sé si va a dar tiempo, que tiene que ver con lo que ha dicho Patro, con lo que ha dicho Gonzalo, ¿no? Porque a todo esto, los servicios sociales y las políticas públicas, pues hay que ponerle nombre, es como los niños, ¿no? Después hay que cuidarlos, hay que dotarlos y hay que ayudarlos a crecer y a sostenerlos. Entonces quiero saber que cuando lleguéis al gobierno, que qué va a pasar con la reforma de la administración local al día siguiente, qué va a hacer vuestros partidos. Gracias. Ser rápido, la reforma de la administración local debe ser reformada o taladrada. ¿Cómo? Sí, bueno, no lo sé. Realmente es una de las cosas que no sé muy bien cómo se podrá abordar una vez que se tenga acceso a los mecanismos que nos lo permitan. Pero está claro que nuestro punto de vista, nuestro punto de partida es que dinamita todo esto que estamos hablando, ¿no? Servicios de proximidad, derechos sociales y puesta en valor de todo lo que queremos hacer. Nosotros apostamos por, en la medida de nuestras posibilidades, en la medida de lo que diga el tiempo y demás, buscar los medios que seguramente esperemos que lo haya para derogar esta ley y pensar en todo esto que estamos hablando, ¿no? Sobre la reforma de la Constitución, bueno, algunos y algunas de los que estamos en este lado hemos abogado y abogamos por un proceso constituyente y por una reforma amplia de la Constitución. Porque, bueno, en estos últimos 35 años, primero la Constitución era intocable, luego de repente solo se tocó para meter lo del déficit famoso, el artículo 135, entonces dejó de ser intocable, y nosotros lo que decimos es, en esto y en otras muchas cosas, ya está bien, hay que reformar la Constitución. Pero eso, nosotros, bueno, y nosotras, si efectivamente ganamos las elecciones generales, ese proceso se iniciará, pero hasta el momento realmente llevamos 35 años de bipartidismo que bloquean todo este tipo de cosas y muchas más. La ley electoral, que les va muy bien, etcétera, etcétera, ¿no?
Bueno, pues decir que las reformas constitucionales obedecen a momentos concretos, a la revisión de las necesidades concretas que una sociedad plantea y, por lo tanto, para producirse y producirse con efectividad y sustituir de mejor manera a lo que ya hay, que ha suscitado un amplio margen de consenso, pues al menos debe reunir el mismo consenso de la norma a la que sustituye, porque si no estamos hablando no de normas constitucionales como la que nos sirvió a los españoles para tener el mayor tiempo de paz y de prosperidad de toda la historia de España, sino que serviría como arma arrojadiza, que es quizá lo que nunca deba ser una Constitución. En cuanto a la reforma de la administración local, yo creo que hay todavía muchas posibilidades de aplicarla, de ver cómo se aplica, de buscar fórmulas eficaces para aplicar una reforma que en principio parte de una idea que a mí me parece que es perfecta, que es la de no duplicar las competencias y que se puede sustituir esa duplicidad en las competencias por una verdadera coordinación y colaboración entre las administraciones, que es lo que debe presidir, pues, como sucede en toda Europa, la prestación del servicio público de servicios sociales. Ricardo, ¿quieres hablar? Sí. Te has perdido antes, Ricardo, te voy a avisar que he pedido que por favor seáis muy breves, porque queda muy poco tiempo. Ya sé que me temes. Bueno, no, mira, a ver, telegráficamente, evidentemente con voluntad política esta Constitución puede dar mucho juego, pero la historia reciente nos ha demostrado que si hubiera otro texto constitucional no hubierais podido hacer el austericidio que habéis hecho. Entonces hay que cambiar la Constitución. Ojalá sea a través de un proceso constituyente, pero hay que cambiar la Constitución para que eso no vuelva a suceder nunca más. Hay derechos sociales básicos que no se pueden tocar. Y eso, yo creo, entonces, lo que dije antes rápidamente, que el sistema público de servicios sociales tiene que quedar reconocido y también los derechos sociales básicos, como decía el compañero sevillano. Hay un tema muy importante que se ha citado aquí, el tema de la independencia profesional. Está siendo vulnerada la independencia profesional de los trabajadores sociales y de otros profesionales. Está siendo vulnerada por las administraciones, en concreto por la administración del Partido Popular, donde no se le pide que firme el informe para que luego lo firme el jefe correspondiente, pero poniendo las cosas que quiere y no el informe profesional de base, pero también en entidades como la ONCE, que no es administración, pero que es entidad tutelada, también está viendo informes que están permitiendo perjudicar al usuario en vez de beneficiarlo. Y eso en el ámbito laboral. Y eso no, lo tenemos que corregir. Y la mejor manera es lo que decía el compañero, un buen control por parte de los colegios profesionales para que se defienda esa independencia profesional. Y sobre lo que decía Mar, en los 100 primeros días propondremos la reforma de la ley local, porque no se puede admitir esta ley local. Probablemente lo que decía Patro antes, de que ha desaparecido la Concejalía de Servicios Sociales, es porque ahora mismo se ha reducido profundamente la base legal de la prestación de servicios sociales por los ayuntamientos. Y claro, tenemos que cambiar esa ley inmediatamente. Es de la que creo que hay un pacto no escrito, pero ya explícito, de todos los partidos que han estado en la oposición y ojalá los que se incorporen ahora, pues que van a cambiar esta ley de reforma local. Y no me extiendo más, ¿vale? Gracias. O sea, la respuesta directamente, nosotros votaríamos a favor de la derogación de la reforma de la ley. Y eso que en Euskadi no se aplica. Hay una disposición que permite que en Euskadi no se aplica, pero es que nos parece tan atroz que no deseamos a nadie. Y por lo tanto, por solidaridad internacionalista, votaremos a favor de la derogación de la ley. En cuanto a lo que comentaba la compañera del Partido Popular, yo no recuerdo muy bien, dice la necesidad social y la reforma constitucional. Yo no recuerdo, debemos vivir y vivimos. Yo creo que en realidades diferentes. No recuerdo que aquel verano las masas se echaran a la calle para demandar una reforma constitucional que priorizar el pago de la deuda sobre cualquier otro concepto. Yo no recuerdo aquel verano, la verdad, y se cambió la Constitución. Ahí tampoco elevar el rango, yo estoy de acuerdo en elevar el rango legal de determinados derechos. Nosotros y nosotras estamos de acuerdo, pero ahí empieza todo. Ahí empieza todo, lo hay que construir. Creo que era Romano el que decía, haga usted la ley, deja a mí ahí el reglamento, ¿no? Y has utilizado un buen ejemplo, has dicho, no, la dependencia es un derecho subjetivo garantizado por ley. Pero en la práctica, ¿en qué se ha convertido? Yo sé que la ley de dependencia garantiza el derecho subjetivo a la atención y prevé el despliegue de una serie de servicios, una serie de prestaciones. ¿Y qué se ha hecho con ella?
en los sucesivos decretos, el que se mencionaba, por ejemplo, el Real Decreto del año 2012, que en Guipúzcoa nosotros nos declaramos desobedientes y no lo aplicamos, por cierto. ¿Qué se ha hecho con ese derecho? ¿En qué se ha convertido ese derecho? ¿Es en la práctica un derecho en el Reino de España? La respuesta es no. Por lo tanto, elevar, pero luego vigilar en su desarrollo el cumplimiento efectivo de esos derechos. Bueno, en relación a la reforma constitucional, yo creo que no hay que tener miedo a ninguna reforma constitucional. A mí cuando se habla de constituyente o constitucional, no sé de qué estamos hablando. Yo creo que la Constitución necesita una puesta al día, pero también hay que ser consciente que cuando se habla de lo que se modificó hace 4 años en relación con la austeridad, también tenemos que tener conocimiento. O sea, no podemos decir las cosas a la ligera. En ese caso concreto se podía modificar ese apartado en una madrugada, como así se hizo. Otra cosa es que se esté de acuerdo o no, y otra cosa que hay otras partes de la Constitución que no se pueden modificar en ese sentido, y mover unos derechos a los derechos fundamentales pues tienen un nivel de protección que requieren un sistema que los constituyentes en el año 78 pues lo que hicieron además es poner un sistema muy complicado para modificar por razones históricas, porque este país ha sido un país en el que nunca se ha modificado una constitución de verdad. Lo que hemos tenido, pues no sé si 10 o 11 constituciones a lo largo de la historia. Y en lo que se refiere a la reforma del régimen local, a mí me estaba sorprendiendo que no había salido ese tema, porque yo siempre que había, bueno, pues sobre todo con Mar y con la gente de Madrid, pues es un tema que ha preocupado mucho y que nos ha preocupado mucho a nosotros también, ¿no? Yo creo que en ese sentido, desgraciadamente, yo creo que no estamos a tiempo de actuar legislativamente. Yo creo que es muy difícil que la ley dice que con fecha 31 de diciembre pues la titularidad pasará a las comunidades autónomas. Yo creo que eso es así, o sea, lo que es el tenor de la ley. Lo que pasa que es que como la ley es tan complicada y tan difícil al final de entender, cuando realmente se promulgó y durante todo el proceso de anteproyecto, proyecto y demás, cuando la analizamos, pues establece un sistema de excepciones, de delegaciones, etcétera, que yo creo que sí que puede permitir cierto margen a la hora de aplicar esa ley de una manera no tan perniciosa para los ayuntamientos, que yo creo que es el principal problema y lo que se refiere a la atención social primaria. Yo creo que la vía debería ser más práctica por ahí, por esa vía que es más política, más que jurídica, con independencia de que haya que modificar esa ley. Yo tanto como derogar, yo creo que había una necesidad en este país de reformar el régimen local. Yo creo que eso es una necesidad, pero lo que no había necesidad es de reformarlo de esta manera. Yo creo que, desde nuestro punto de vista, había que acabar con un sistema que se había superpuesto de comunidades autónomas en el 78 a las diputaciones del siglo XIX, de 1830. Yo creo que hay que... El principio de duplicidades no, yo creo que es algo que estamos de acuerdo, ir hacia una de municipios, toda una serie de cosas. Deberíamos avanzar por ahí, pero no en la solución que se ha dado a la reforma del régimen local. Pues muchas gracias. Tenemos tiempo, creo que para una pregunta del público. Sí, bueno, soy Juan Rubio. Vamos a ver, quería hacer una pregunta, bueno, de lo que he visto. De lo que, sí. Bueno, es que simplemente me llama la atención porque, bueno, en otros foros, lo digo porque tiene razón Leticia, ¿no? En otros foros el tema del gasto social, etcétera, pues se habla incluso de la fiesta del gasto social, el gasto tal, etcétera. Entonces es importante el tema ese que has dicho, un poco de, bueno, entre comillas, adoctrinamiento, ¿no? O sea, es muy importante ese tema, por supuesto, ¿no? Sí. Luego, aparte de eso, bueno, me gustaría saber también sobre un problema que es el de la financiación de los servicios sociales en general, ¿no? La financiación, porque, bueno, los servicios sociales es público o privado, son rentables de por sí. Bueno, iré muy rápido, ¿no? Las comunidades autónomas han implantado pues planes de pago a proveedores, fondos de liquidez autonómica, etcétera, pero realmente no han entrado, por ejemplo, los servicios sociales, y ahora mismo se da la circunstancia, la paradoja, de que el periodo medio de pago, las farmacéuticas, etcétera, están diciendo, uy, que si se desvía 30 días, que si no sé qué, que si se han comprometido. Y en cambio, pues centros de educación especial, centros para discapacitados, etcétera, pues hay un retraso de unos 4 o 5 meses, así, ¿no? ¿Vale? En el pago, entonces saber qué va a pasar con las nuevas administraciones, ¿vale? Y bueno, por otra parte también la idea de, bueno, ya con esto acabo, ¿no? La idea de crear observatorios y tal, esas cosas, no me gusta, ¿no? Prefiero mejor idea de, pues, de comisiones, ¿no? O sea, comisiones, por ejemplo, de evaluación, una cosa así, ¿no? O comisiones de vigilancia, de fiscalización, para lo de los observatorios, para observar y tal, no me... Bueno, y nada más, muchas gracias.
Bueno, es un apunte con respecto a lo de la rentabilidad de los servicios sociales. Si los servicios sociales no fuesen rentables, empresas como las de Florentino Pérez estarían haciendo incursiones dramáticas privatizando nuestros servicios. Yo creo que el enfoque que nosotros le estamos dando es equivocado. No sabemos, porque venimos de la beneficencia, venimos de la caridad. Hemos estado avanzando poquito a poco y en los últimos años se han dilapidado muchos de los avances que hemos conseguido. No hay evaluaciones, no tenemos planes estratégicos, no hay indicadores de evaluación, de coste, de presupuestos, ni hay presupuestos. Es decir, no hay un sistema de financiación y no lo ha habido. Ha habido propuestas de financiación, ha habido indicios, ha habido partidas presupuestarias. En Andalucía lo hemos visto como en el último año han sacado partidas presupuestarias de 420 millones en total en los 2 últimos años para hacer cosas sobre servicios sociales porque venían las elecciones. Si eso se hubiera planificado, no estaríamos hablando en otro concepto de rentabilidad. Si fuésemos capaces de poner en valor todas las cosas que se hacen desde servicios sociales, más allá de prestaciones económicas, de garantía alimentaria, podríamos hablar de prevención, de los programas de prevención. Eso no están contabilizados. No hay un análisis económico del impacto de los programas de prevención del absentismo escolar en cuanto a medidas judiciales después de delincuentes o de promoción del empleo. Necesitamos trabajar mucho en este sentido. Yo creo que los servicios sociales es de lo más rentable que tenemos, porque si empezamos a trabajar desde pequeños con los sistemas de protección a la infancia hasta la adultez, somos quienes van a sustentar el sistema posterior, ¿no? Yo creo que esa es la imagen que damos, pero no lo somos. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario. Brevemente, yo creo que el compañero y la compañera tienen razón con algunos matices. Yo creo que si algo tienen en común, si observamos cómo han respondido las economías europeas, la crisis, las sociedades europeas, la crisis, las que tenían mayor gasto social han soportado mejor. El conjunto de esas sociedades ha soportado mucho mejor la crisis, pero precisamente por la potencia de su gasto social. Segundo, es decir, la inversión en gasto social es un tremendo generador de empleo. Es decir, por cada euro de gasto social se genera empleo, actividad económica, renta para los residentes y tiene un coeficiente multiplicador, es el superior del resto de los sectores. Y decía, más allá de las rentas, que hay una labor de prevención de gasto ulterior de las administraciones, pero decías, no, más allá de las rentas mínimas, ya, pero las rentas mínimas y sobre todo un modelo de renta básica de ciudadanía, como comentaba el compañero, sería hoy tiene un sistema digno de tal nombre en el Reino de España, sería un elemento de generador de consumo interno y por lo tanto de producción para responder a ese consumo interno, ¿no? Y de salir de la crisis y generación de empleo que siempre tiene que ser de calidad, no working poor o trabajadores pobres. Sí. Vale. Bien, pues no, decir una cosa, yo creo que es que tenemos que dar un salto cualitativo como país. Estamos un 7% de gasto social menos que la media de la Unión Europea. Entonces, claro, eso es una primera causa evidente y objetiva. Entonces, yo creo que, desde luego, en lo que es los presupuestos generales del Estado, los presupuestos de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, el tema de las políticas sociales tiene que tener el peso y el espacio que necesita. Y eso es lo primero que como país moderno tendríamos que imponernos. Evidentemente, después habrá que hacer muchas cuestiones en el ámbito fiscal, en el ámbito después de la cooperación y de muchas cosas, pero desde luego el peso fundamental es que es responsabilidad pública y que eso requiere un incremento de los presupuestos públicos para esa materia. Y desde luego estar un 7% por debajo de la media europea debiera avergonzarnos como país, independientemente incluso de la coyuntura de la crisis. Sí. Gracias. Bien, yo quería hacer también alguna reflexión en este sentido. A mí me parece que la planificación y la evaluación son fundamentales a futuro para poder lograr unos servicios sociales públicos de calidad y además que sean unos servicios sociales que sean rentables y transmitan esa rentabilidad social al ciudadano. No buscamos rentabilidad económica, pero sí rentabilidad social. Porque lo cierto es que ha habido, incluso en los años en que no había crisis,
un crecimiento, en algunos casos casi hasta tumoral, de los servicios sociales sin la debida planificación, y eso ha hecho que se agotaran a veces muchos recursos sin que sean presentados resultados, adecuados. Y eso también ha impedido a veces adaptar y mejorar los servicios sociales en función de las necesidades reales de la gente. Y en ese sentido yo creo que los colegios profesionales, el Colegio de Trabajadores Sociales, tiene un papel muy importante de colaboración con las administraciones y con el resto de las entidades sociales a la hora de definir, de planificar, de estudiar, de diagnosticar las realidades sociales y sobre la base de esas realidades establecer las políticas públicas complementarias de esos servicios sociales de atención primaria que creemos que deben ser efectivamente universales. Pero además, no solamente eso, debemos buscar instrumentos concretos para medir y evaluar. Y en este sentido hay algunas iniciativas interesantes en otros países de la Unión Europea, en algunas universidades y en algunos observatorios que podrían sernos de enorme utilidad, como por ejemplo para demostrar a la opinión pública que cada euro que se invierte, no que se gasta, sino que se invierte en prestación de servicios sociales a la comunidad, produce un retorno a esa misma comunidad, y no solamente que beneficia a las personas que directamente son los usuarios, los beneficiarios de ese servicio social concreto que se le destina, sino también un retorno a toda la comunidad, incluso económico. Porque esa rentabilidad social también a veces se traduce en que una persona que deja de percibir un subsidio pasa a ser un contribuyente y, por lo tanto, a generar una mayor riqueza para poder luego revertirla nuevamente a la sociedad. Ese tipo de instrumentos y ese tipo de iniciativas, desde luego, yo creo que deben ser las que nos orienten en los próximos años para lograr unos servicios sociales efectivos, de calidad y, desde luego, cada vez más sostenibles, cada vez más consolidados y cada vez más garantistas de los derechos individuales de las personas. Bueno, pues muchas gracias, os felicito porque hemos acabado en punto, que esto es algo inaudito. Me gustaría, bueno, ahora hay un pequeño pisco labis para que acabéis, quien tengáis preguntas o queráis directamente preguntarle a estos 6, 7 políticos. Se ha ido la representante del PSOE, que tan amablemente se han puesto tan cerca de los profesionales, así que vais a tener la oportunidad ahí de charlar o comentar, pero me gustaría que Ana Lima despidiera este acto. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los políticos que nos han acompañado por sus aportaciones, por escucharnos, por atender a nuestras propuestas. Muchísimas gracias a todas las personas que habéis compartido este foro, tanto vía online como en presencia. Sí deciros que esto es un proceso que se ha abierto con estas propuestas, que vamos a tener en cuenta todo lo que aquí se ha hablado y vamos a tener un periodo de apertura para que las instituciones que así lo consideren y los colegios profesionales nos hagan enmiendas y aportaciones a todas estas propuestas. Así que es un proceso que queda abierto y que esperamos que para 1 de septiembre esté totalmente cerrado el documento extenso con toda la participación de colegios profesionales, agentes sociales y la participación que ha estado aquí abierta en este foro. Así que muchísimas gracias.